Sí, de hecho, me di una vuelta por Huerto Urbano, que está en San Pedro, aquí en Monterrey. Ajá. Tienen unas camas, pues, de madera, que en ¿cómo se dice? En los vértices, Ajá. ponen como un tipo de esquinero, como de herrería, y tienen como una argolla donde ellos ponen un PVC de lado a lado, y ahí ponen su malla sombra. Ah, mira. Eh, de hecho, yo no sabía que los tubos de PVC eran tan flexibles, o sea, como Mm, para hacer un arco así Sí, de claro. pronunciado, ¿no? Sí, como un invernaderito puedes hacerlo con eso. Ujú. No, sí. pues excelente. Muy padre. Oye, Leo, de las herramientas que vas a necesitar como para empezar a trabajar también ahí, es el pico, Ok, ¿ok? ya le llaman. O el talacho, para sacar las capas, la primer capa que viene todavía con raíces o pastos o algunas hierbas que si ya tienes ahí instaladas, se remueven y deshierbas esa, sí, esas raíces se van a ir a la composta, digamos. Y esa primer capa, pues ya, sacas el ramaje. Y luego sigues picando, escarbando eh, con el pico o el talacho para eliminar otra capa, que ya no es tanto de las raíces. Ok, Y abre el zanja, talacho ¿el dile, talacho es lo mismo que el pico? Sí, sí es el pico, ajá, el pico, nada más que le dicen también le dicen talacho por la parte que no, que es como más chata, o sea que es como ya ves que trae el pico, literal, y atrás Ah, trae ya, como ok. la parte más más ancha. como palita, Y también, la verdad es que, y lo vimos ahora que llegamos acá, les cambian el nombre a las herramientas, ¿no? Entonces, sí, dependiendo la región. Sí, dependiendo eso de pasa en todos Pero lados. te voy a pasar la imagen. sí. Le decía a Paco que hay que activarnos en un chat en Telegram Sí, estamos o viendo si WhatsApp. nos mudamos, sobre todo por el tema de los videos y las fotos. Hemos estado batallando para cargarlas. No sé si es cuestión de la misma plataforma, como que se tarda mucho en cargar una foto, un video, o a lo mejor de nuestro internet, pero la verdad es que nada más con esa Y aplicación ahí es nos más ha fácil. fallado. Y en Telegram o en este WhatsApp, pues ya podemos ir compartiendo mucho Y más ahí te fácil, subo ¿no? las fotos de las herramientas que tienes que hacer. Y luego ya después de que abres esas zanjas con estas herramientas, sigue el bieldo, que es como Sí, como un como tenedor un gigante. tenedor y se va a encajar para aflojar, pero también en el WhatsApp les mando Ah, ok. Les el mandamos video. fotos. Sí, les mandamos las fotos de las herramientas, pero ahí creo que tú leí por ahí, Leo, que querías hacerlas de riego capilar, ¿verdad? Sí, las dos, ¿eh? Sí, Ah, ok. Y Pues sí, mira, riego capilar. ahí yo lo que te sugiero, bueno, es que depende. Si le quieres invertir a la madera, pues sería que te fueras, pues unos 20 mínimo y de tanque, digamos, de donde va a estar el agua, y que te subieras unos 30 40 40. de sustrato. Ahí el tema es que si vas a ocupar hule negro, ¿no? De preferencia grueso. La verdad es que no es muy caro el negro, esa es la ventaja, aunque sea grueso. Y sí, ahí yo sí te recomendaría que buscaras estas rejas como del mercado, sí las ubicas, las negras de plástico. Mm, Me vienen varias a la mente, no sé cuál en específico. Sí, De pues sí, frutería son rejitas de que estas de plástico de tienen frutería un que doble agarre, doble agarre y que no son muy, Ah, ok. muy altas, justo tienen como como, 20. como 20. Y eso para que tengas una buena, bueno, los recipientes lo más que puedas, y para que tengas una base un poco más firme, ¿no? Porque pues sí, me imagino que las camas, digo, por el espacio que vemos, creo que vas a poder tener unas camas bastante amplias. O Boca largas más abajo, bien, ¿verdad? Porque el ponele. ancho, el ancho ya vimos que 1 metro máximo, 1,20, si tienes acceso por los lados, es buena dimensión. Pero sí tendrías que, pues por lo menos te digo, garantizar eso, los 20 centímetros Tanque. de tanque. Y las rejas te van a ayudar mucho porque obviamente las ponemos encontradas para que te haga una base un poco más plana, más uniforme, ¿no? O sea que digamos que atrapes los Sopor. recipientes, ya sean los PETs o las botellas, que los atrapes con las mismas rejas
y ya te da un soporte mejor. Si no, poco a poco por el mismo peso se te puede ir hacia abajo metiendo el substrato y se pueden tapar, ¿no? Entonces lo ideal sería eso, que tuvieras una base un poco más firme. Ok. Entonces con esas rejitas se refieren a que son como las cajitas, ¿no? Que son como rectangulares. Creo que son como Sí, sí. guacales, ¿no? Ándale Sí, como sí, sí. guacales, pero los usan mucho en las fruterías. Puedes ir allá a la central de abastos y si en una de esas te las regalan, o te las dan súper baratas, ¿no? Y esas la verdad es lo mejor porque, pues bueno, ya están perforadas, sí traen una buena estructura, o sea, sí te resiste y más si la pones así encontrada y abajo los recipientes, te puede dar muy buen soporte y ya vas a tener, digamos que una superficie plana en la base, ¿no? Y el drenaje, también el drenaje, tener cuidado a la hora de hacer el drenaje con la madera y el hule, te va a servir la misma llave que utilicé ahí en el de la Wicking Bed, no sé si viste el video, que es Sí, como estas sí, llaves sí. de los garrafones, ese te va a servir. Nada más ahí lo que tienes que hacer es que el recorte, obviamente tienes que perforar la madera, pero el plástico negro con el que vas a forrar, digamos, por dentro la madera, sí que procures con un exacto hacerle el circulito justo o sea, que no te quede muy grande, sino que quede lo más justo que se pueda al diámetro de la llave para que selle muy bien y que no tengas ahí filtraciones, sobre todo porque como es madera, si tienes mucha filtración, pues la madera poco a poco se va a ir dañando, ¿no? Ok, sí. Sí, Como un empaque. sí, sí, ya trae su empaque, esas llaves ya traen su empaque, nada más procurar que al momento de perforar el plástico te quede justo para que no tengas ahí alguna filtración, ¿no? Ujú. Ok. Y la tierra que va a sacar para hacer Ajá. el wicking bed, esa Bueno, tierra la sí. tamizas o la limpias que esté libre de piedras y ramas o raíces y la almacenas para rellenar luego tu cama de cultivo, ¿no? Ujú. Ok, o sea, entonces sí, si es cama capilar, de todas formas voy a tener que excavar más para abajo de la tierra que está, y No, con pues esa hago O no, parte de arriba. mira, como, sí puedes hacer también de excavación, dependiendo del suelo que tengas. Si el suelo está firme, sí podrías incluso irte, en vez de subirte con la madera, te puedes ir hacia abajo y hacer el mismo proceso. Nada más el problema es el drenaje. Que ahí el drenaje sí tendrías que hacer una filtración, se llama. No sé si has visto, a veces lo hacen en algunos patios. Y lo que haces es que ese drenaje, sacas un tubo de PVC, puede ser yo creo que de unas 2 pulgadas para que garantices que no se te tape. Y haz de cuenta que el drenaje, en vez de que es una llave, es justo, un drenaje con el PVC inclinado hacia abajo, con una cama de grava y todo el PVC perforado. Entonces, cuando llegue al nivel, lo que va a pasar es que va a drenar por ahí por el PVC, y ese PVC, haz de cuenta que cavas una zanja, ¿no? Y yo creo que con 1 metro de PVC así perforado con muchos hoyitos y sobre una cama de grava, eso ya después lo puedes enterrar y ya ni siquiera se ve. Para que el exceso se drene ahí, ¿no? Nada más ahí es tener ese No, detalle, pero ¿no? sí creo que como tú ya tienes parejo el suelo y firme, ya vas a partir, entonces sí, no tienes que excavar. Sí, Ya ok, partes sí. Lo que sí de puede tu ser es superficie. que si ese suelo te sirve, ¿ya hiciste alguna prueba ahí del suelo que tienes atrás? pues aparte de las calabazas, no. Ok, bueno, sí estaría bien que hicieras una prueba ahí de suelo para ver si ese mismo te sirve, porque lo que sí puede ser, no necesariamente tienes que cavar un hoyo, pero le puedes ir quitando como nivel, un poco de nivel al suelo, y ese suelo lo puedes utilizar en las camas. Digo, para que no tengas que importar tanta tierra, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son 30 centímetros por no sé de qué dimensión Pues sí, vas a hacer tus pero camas. también una cosa por otra, porque el Sí. trabajo que vas a invertir en quitar Sí, nivel, pues también, y También, limpiar la tierra y demás, pero sí. bueno, ahí vas a ir encontrando tu formato. Sí, pero la verdad es que el espacio está súper bien, se ve muy bien. sí, bastante. Yo creo que me van a acabar como
5 camas quizás. Wow, no, pues sí, va a ser un muy Y, buen y huerto. ahora que estemos en el chat, ya va a ser más fácil que veamos tus avances o tus dudas en el momento En el incluso. momento, sí, claro. Ujú. Claro. Leo, le quiero dar las buenas noches también a Jorge, a Leti, Nadia, Maribel, Cristina. Bienvenidas y bienvenidos, muchachos. Estábamos hablando Hola, sobre las hola. dudas de Leo. Buenas noches, muchas gracias. Sí, aquí estamos otra vez. Qué bueno, muchas Leo, gracias. comentábamos con Leo lo que subió ahí en la plataforma de cómo arranca sus camas de cultivo en esta superficie que tiene y comentaba que las va a hacer tipo capilar, entonces bueno, ahí vamos a estar viendo el desarrollo con Leo. El avance. Sí, y Mari, ¿era Nadia quien subió el sustrato que estaba haciendo sus pruebas de sustrato? Sí, Nadia, tú subiste las pruebas, ¿no? Los frascos, Nadia. Es que decía miembro desconocido. Sí, era yo. Ah, Sí, muy bien. yo ahí no alcanzo a Sí, percibir era yo, sí. los porcentajes de tu material. Normalmente el frasco lo pudiera Mm, dejar más como A la para mitad. más sustrato para observar mejor las capas cómo se distribuyen, pero a contraluz, si todavía conservas tus muestras, es cuestión de fijarse ver. más. Y en la plática que diste viene una gráfica de porcentajes de suelos. Ujú. El franco, que decía porcentajes de un suelo franco, de los porcentajes de arena, arcilla, limo, y ver a contraluz bien tu frasco y ver bien esa división de las capitas, que sí se debe ver, pero yo en la foto no lo aprecio. Sí. Sí, se veían ahí las capas, Nadia. Y estimas los porcentajes. Sí, de hecho, no los he movido. Ah, Ya llevan, yo creo ahorita 4 días, órale. más o Guárdalo. menos porque las hice el sábado. Ok. Entonces, Sí, pues ahí es que sí, nada ahí los más es voy a cuestión tener. de la foto que no alcanzamos a ver bien, pero ahí tú puedes distinguir las capas. Acuérdate que van a ser tres, ¿no? Arenas, limo y arcilla. Esas tres capas son las que vas a distinguir. Y ahí los porcentajes. Si puedes, sí estaría bien que hicieras una muestra más grande, o sea, que llenaras los frascos a la mitad de tierra para que sea más Ujú. visible todavía Las las capas. capas. Porque a veces si como es muy poquito, no se puede, digamos que puede estar un poquito más homogéneo ahí el asunto y no se dividen muy bien. Ujú. Entonces, sí, puedes agarrar uno de esos tres o si quieres esos tres, agregarles hasta la mitad, volverlos a quitar y que se vuelvan a sentar y ahí ya vas a ver las capas que va a tener, ¿no? Y la otra foto del sustrato Ok. que estabas con la mano, pues se ve esponjoso, yo lo veo como de buena estructura y textura, así a esa vista, ¿no? Pero habría que, este, probarlo, que lo pruebes y cómo está filtrando el agua. Puedes hacer las pruebas también con esta tierra, si ya crees que está lista. Llenas una maceta, como si ya tuvieras ahí una planta, y la riegas y ves también cómo se comporta la infiltración del agua en ese sustrato. Entonces, normalmente en los primeros 5 Ok. segundos del riego, ya que se ve una capita como brillosa de agua, en los primeros 5 segundos de que se infiltra, es que estás muy bien de, de soltura, pues de Sí. textura. Y ya si dura, o sea, si Ajá. se te hace un charquito, es decir, que no se mete, digamos que pueda pasar No más de se un permea. minuto y no se mete el agua, quiere decir que probablemente o tiene mucho limo y arcilla, ¿no? Porque a veces también el limo lo que hace es apretar, ¿no? O sea, aprieta, funciona casi como, pues sí, como una arena, pero como es muy fina, no deja, o sea, se aprieta y no deja filtrar muy bien el agua. De hecho, el limo es muy fácil verlo a veces en las superficies así polvorosas, que es cuando le avientas agua aparentemente a la tierra y se hace como, pues como si fuera un plasma, ¿no? Como si el agua se empanizara de ese polvito. Esos son Sí, suelos sí, sí. muy Ahí hay limosos, que ¿no? mejorarlo Ujú. y pues ponerle, sí, jugar con las arenas, Sí, agregar más arena, con los más otros arcilla. materiales. Entonces ahí pueden irle Ujú. dando Ok. vientos. Jorge, vimos tus semilleros, Jorge, te quería comentar algo. No está David que me preguntaba también algo de los semilleros. Por allá. Sí, adelante, por favor. Sí,
Yo cuando uso ese tipo de semillero, lo que me preocupa a veces es que no tiene mucha profundidad de sustrato. Y llega un momento que a veces ya la planta se melongó, pero todavía no está lista con sus 4 hojas bien formaditas para llevarla a otro sitio, porque pues todavía está muy, digamos, de más cuidado, ¿no? Más pequeñas. Ok. Esa es una de las razones por qué a mí a veces esos tipos de semilleros, pasa eso, que si se te enlonga, y ya a lo mejor es probable que del mismo tamaño que ya creció arriba esté la raíz también ya más elongadita y quieren más sustrato. Entonces, eh, a veces ahí es conveniente darles otro trasplante a mayor profundidad de otro recipiente, aunque todavía no Ok. estés listo para su sitio definitivo, digamos. O sea, te la Ok. llevas. Sí, ya, están Es- todos creciendo muy, muy flaquitas y muy altas, entonces sí, es el yo no espacio. sé si era por eso, por la falta de Falta de luz. sustrato Sí. y sí la luz puede ser que ellas ya, te digo, ya brotando, ellas van a querer buscar la luz, pero también están muy delicaditas para llevarla a la mejor a su sitio final donde está la Sí, insolación muy fuerte. sí, no, todavía le faltarían Puedes luz. pasarla Si le a hago caso a una. lo que dijeron ustedes, faltan 2 semanas todavía o 10 días cuando menos antes de pensar en... Pero ok, gracias por la Pero sugerencia. a veces, sí, por eso yo a veces batallo con eso y la llevo a otro sitio, aunque sea, para no estresarla mucho, porque a veces sí ya corremos el riesgo de que se estresó mucho, y puede que no rinda bien, pero bueno, son cuidados de semilleros, ¿no? Por eso a veces yo procuro los semilleros que tengan más profundidad para no generar este tipo de, a veces, de estrés. Ujú. Perfecto. Cuidar la humedad, ajá, en los Gracias. semilleros. Ujú. Sale. Bien, entonces. Muy bien, oigan, pues si quieren iniciamos con el tema, va a ser breve y si quieren al final también ya seguimos con más que nos platiquen avances y dudas en general, ¿no? Con Maribel, Este, ¿cómo va Maribel? sí, también ahorita que nos platique Maribel, que vi por aquí que acaba de subir algunas fotos, todavía no las vemos, pero ahorita las ponemos y platicamos. Oigan, pues el tema de mantenimiento, pues no sabemos bien si alguien ya está en esa etapa, si no seguro quienes ya estamos comentando y quienes ya estén iniciados ya van a estar en esas etapas de podas y de abonos. La verdad es que no es algo tan complejo. Creo que la complejidad viene también acompañada del tamaño del huerto, porque ya pues ya representa más trabajo, ¿no? Y dedicación, pero generalmente para un huerto en casa, digamos un huerto mediano, va a ser fácil el poder darle esos tipos de mantenimiento, ¿no? Entonces, pues uno de los mantenimientos más básicos conforme van creciendo nuestros cultivos, para algunas plantas es necesario entutorar, ¿no? O ponerles guías. No sé si se acuerdan, sobre todo con las de ornato, las enredaderas, que pues hay que ponerle algunas guías que pueden ser con hilos, con varas, para que la enredadera vaya subiendo. Y hay muchas plantas que buscan también esa altura o que, por ejemplo, los tomates, ¿no? Que generan mucho peso en los frutos y si los ayudamos con un tutor, eso los puede ayudar a detener y a darles mejor forma, ¿no? Entonces, hay diferentes, depende del cultivo, depende del entutoramiento que requieran. Este, Generalmente lo más fácil es utilizar cordones o varas, ¿no? Que es digamos que Estacas, como lo más estacas. sencillo, como estacas, exacto. Entonces no sé si, creo que se han visto, mañana les mandamos fotos de los tutores que tenemos acá, tanto con hilos y con varas. Pero no sé si han visto, por ejemplo, en los pepinos, en las calabazas, que sueltan como literalmente como unos ganchitos, ¿no? O sea, como unos lacitos que se van, como las enredaderas que se van enredando y de ahí se van guiando. Entonces es procurar eso, Zarcillos. sí, pues procurar eso con los cultivos que lo van requiriendo, ¿no? Cuidarlos en eso.
Las podas también son importantes en la cuestión de entutorar para que a veces se amontonan o se suben hojas sobre otras y eso puede generar o demasiada humedad o incluso puede ser como hábitat perfecto para ciertas plagas, ¿no? Entonces también en parte del entutoramiento de las funciones es también como despejar un poquito y darle estructura a la planta, ¿no? Y en las podas, bueno, ahorita lo vamos a ver a detalle. Otra función también importante es el deshierve, que en teoría los acolchados ya nos van a reducir bastante ese proceso, pero la verdad es que, bueno, ahora sí como dicen, hay hierbas malas nunca mueren, ¿no? Y hay hierbas que por más acolchado que le pongas, pues van a buscar la manera de salir. Entonces, pues eso también es importante ir dándole ese mantenimiento. Si no tienen, digamos, si ahorita no tienen riesgo de que en su composta, es decir, en los abonos o si vengan muchas semillas de otros vegetales, pues básicamente todas las hierbitas que tengan las pueden sacar. A nosotros nos sucede que tenemos plaga de tomates, ¿no? Entonces de repente en las camas, pues más que hierbas, son tomatitos que están saliendo todo el tiempo. Entonces algunos los desechamos porque son demasiados. Y de repente si sale alguna calabaza, algún pepino que pueda estar ahí en un buen lugar, pues lo dejamos, ¿no? Pero parte del deshierve es más bien otras hierbas que no son los mismos cultivos, que no nos hagan ahí competencia o a veces que puedan robar algunos nutrientes. Pero otra vez, si hay una buena asociación de cultivos, si hay un buen acolchado, vamos a reducir bastante ese asunto, ¿no? Sí, y el deshierve también es como para que esa planta que no nos interesa, no es que sean plantas malas, no ocupen el espacio de las plantas que sí queremos cultivar, ¿no? Y el acolchado sirve mucho, un acolchado de 10 centímetros de grosor, bueno, dependiendo también cómo se comporte ahí su humedad. En lugares más secos, pues el acolchado se recomienda que sea todavía más grueso, ¿no? Para detener más la humedad. Y estos acolchados gruesos, sí son muy eficientes para evitar que crezcan las hierbas que no deseamos, ¿no? Porque como no les da el sol, pues no tienen oportunidad ni de que entre mucho aire ni sol y no crecen bien, entonces las disminuyes mucho con eso. También si a veces quieres dejar hierbas, como acolchados verdes, ¿no? Que es el trébol que sale mucho en las jardineras o una hierba que ves que no te está dando problema y la quieres dejar ahí como acolchado verde, también es válido, ¿no? No tienes que estar deshierbando toditito, ¿no? Pero bueno, es un control que se da y son actividades frecuentes en el huerto, ¿no? Tanto el entutorar, porque también depende pues la familia, el tipo de planta, que tamaño tiene, ¿no? O en qué fase de su ciclo está para entutorar, porque normalmente a veces una lechuga no la vas a entutorar si la vas a cosechar en su tiempo de cosecha, pero si la vas a dejar a semillar y madurar, va a tener otro tamaño que ahí sí vas a tener que ayudarle con un soporte, con un tutor, para que no se vayan a doblar o perder estructura, ¿no? Y sostén y que corres el riesgo de que se quiebren y pierdes la planta, ¿no? O se estresen también. Entonces los tutores pues es darle ese sostén y cuidar, es parte del cuidado. Y también ahí, sobre todo para plantas que se pueden ir hacia arriba, digamos que pudieran ser como enredaderas, por así decirlo, también nos pueden ayudar. No sé si recuerdan de las primeras sesiones que vimos el tema de diseño, puedes hacer barreras, diseñarlos, se hacen como unas... ¿Las mallas? Sí, como una malla, ¿no? Que puede ser de estas mallas gallineras, etcétera, y haces como un rectángulo. Y si quieres, por ejemplo, tienes mucho sol y quieres sombrear o darle semisombra al resto de la cama, pues lo pones ahora sí que contra el sol, la planta va a crecer ahí y le va a hacer ya una semisombra a los demás cultivos, ¿no? Entonces, no sé si han visto, hay muchos ejemplos con el chayote, no sé si han visto el cultivo de chayote, que es una enredadera y a veces hay así hasta unos túneles completos, ¿no? Así Pérgolas. o como pérgolas, exacto, como pérgolas. Puedes construir pérgolas para Exacto, entutorar para el entutorar. pepino, calabazas, chayotes, la pasiflora, Sí, maracuyá, ¿no?
y pues haces una estructura, ¿no? Y le pones mallas, normalmente usan las mallas con diferentes diámetros dependiendo lo que vas a entutorar y son muy funcionales, ¿no? Sí, y En los también huertos. ahí se puede hacer en bardas, ahorita que me acordé de tu patio, Leo, de las fotos, en esas bardas, y es bueno que estén de color blanco para que reflejen ahí la radiación. Y lo que se hace, por ejemplo, aprovechando estas plantas es entutorarlas justo en la pared y se pueden ir literal por la pared. O sea, puedes tener los pepinos o las calabazas o algunas, pues sí, sobre todo estas que suben, incluso hasta tomates, ¿no? Que empiezan, el tomate cherry que es un poco más como barudo, se puede empezar a trepar ahí en las paredes. Y era lo que hablábamos, ¿no? Si tenemos los muros verdes, literal, pues vamos a generar otro microclima y podemos ir mejorando ahí el espacio y aparte aprovechar ese espacio vertical que muchas veces Y que va a ser no se un buen utiliza, ¿no? sostén que a veces tienes que construir en tutorar sin Sí, ese desde soporte cero, de ¿no? la pared, ¿no? Y en la pared pues ya puedes usar clavos con hilos o liga Una malla o una también. malla, Ajá. ajá, ponerle Sí, una la malla. malla gallinera que le llaman, la verdad es que es muy económica y muy eficiente, ¿no? Porque pues literal nada más la colocas con unos clavitos, unos alambritos y ya la planta solita va a buscar irse por ahí, ¿no? A lo mejor en un inicio guiarla un poquito, pero sola va a entender que por ahí es y se va hacia arriba, ¿no? Y ya las podas, igual les vamos, por eso queríamos también ver este tema de hacer el grupo de WhatsApp para estar más en Interacción. directo, en interacción. Y por ejemplo, ahorita tenemos ahí una Ah, calabaza gigante. ¿sí escucha? ¿Sí nos escuchan bien? A ver. Sí, Yo Ah, sí. Ah, ok. perfecto, ¿no se ha acá cortado? también. Sí, sí, Ah, Ah, ok, sí. gracias. Es perfecto. Es que que nos nos Muchas aparece gracias. ahí que estaba inestable la conexión, pero Estaba cortada, Tampoco, pero pero ya ustedes no. órale, perfecto, muy bien, gracias. Ah, les decía que, por ejemplo, en cuanto a las podas, tenemos aquí una calabaza que se volvió invasora, ¿no? Se agigantó. Y la verdad es que nos está produciendo muy bien las calabacitas, pero va a hacer falta ya darle una podadita, entonces ya mañana grabarles, por ejemplo, esos videitos, ¿no? Cuando aprovechamos justo lo que estamos haciendo acá ya con estos procesos, poder dárselos ahí directamente para irlos comentando y igual que los vayan ustedes viendo, y ¿no? ya. Igual ustedes, claro, también. Entonces, pero bueno, sí, para mañana les platicamos bien ese tema de algunas podas específicas ya por cada planta, ¿no? Y pues de las podas, si quieres. Sí, las podas, bueno, las podas nos ayudan, es una forma de estar cosechando, ¿no? Eh, Otra forma que nos ayudan las podas es para estarle dando el tamaño, sí, tamaño que queramos, porque a veces se nos puede salir de tamaño y ya nuestro espacio no da para más, o ese tamaño que está agarrando esa planta está sombreando a otra. Entonces, si por tamaño quieres reducir, pues las podas, con esas puedes controlar también el tamaño, ¿no? También las podas te permiten darle forma a la planta, ¿no? Si deseas darle alguna forma o mantenerla de cierto tamaño o formato, pues con las podas lo puedes hacer también. Y hay otro tipo de podas que son de limpieza, cuando vemos una hoja enferma, alguna plaga ya instalada y ya no, que sea válido limpiar la planta, pues de limpieza y empiezas a tumbar estas hojas, no en exceso, porque también la planta, pues bueno, se recomienda que sea, porque al eliminar estas hojas malas o estas partes malas, esa energía que estaba desviando a esas partes todavía las va a aprovechar para procesos más vitales en la planta. Entonces estas podas nos ayudan, pero no puede ser excesiva tampoco porque como son hojas que posiblemente todavía estén haciendo su función de fotosíntesis, pues también necesita esa planta capturar sol, ¿verdad? Para producir Sí. sus moléculas, sus raíces y sus nutrientes. Por eso no deben ser tampoco excesivas, ¿no? Sí, y ahí nada más también, y eso va a depender del contexto. Por ejemplo, ahorita que decías, Leo, que tienes un chorro de sol, tal vez ahí tú en las podas pudieras todavía llevar un poquito más las podas porque tienes buenas horas de sol
y eso garantiza Más biomasa. que tengas más biomasa y que tengas más fotosíntesis, es decir, que tengas más sol, o sea, y aunque sean, pues no pocas, sino que tengas menos hojas, porque hiciste una poda un poquito más intensiva, las hojas van a estar haciendo su trabajo muy bien de fotosíntesis y vas a tener más energía disponible para el fruto. De hecho, si ves en algunos invernaderos, incluso en cultivos orgánicos, pues de repente entras y ves algunas plantas como medio pelonas, ¿no? O sea, que dices, ah, caray, ¿qué onda? ¿Qué pasó con las hojas? Pero esto es porque como son ambientes tan controlados y tienen muy buena exposición solar con muy pocas hojas, aprovechan eso y bueno, los frutos empiezan a dar con todo, ¿no? Entonces ahí va a depender. Si es por ejemplo, nosotros que tenemos, justo como estamos en la ladera de una montaña, Pocas hojas. y aparte son climas templados, si hay nublados seguidos, no tenemos tanto sol, si hacemos podas excesivas, no vamos a lograr con muy pocas hojas, entre menos hojas, menos sol vamos a poder captar. Y entonces a nosotros no nos conviene hacer podas tan exhaustivas en los cultivos, pero sí nada más considerar eso, ¿no? Depende las condiciones. Sí, entonces pues podamos para cosechar, por ejemplo la albahaca, ¿no? Que vas a cocinar o que vas a estar podando una planta para su uso o para la limpieza para eliminar ahí un rastro de posible enfermedad o contaminación. Las de forma para mantener la forma, si quieres mantener el tamaño Si y quieres que se vaya hacia arriba, ¿no? y hay Sí. otro tipo de poda, pero ese ya es un poquito más complejo, las de formación. Este, y bueno, se usa dependiendo la Del planta cultivo. y el cultivo, mm, para estimular la parte vegetativa o para estimular la fructificación. Entonces, son podas muy específicas en alguna etapa del ciclo de la planta para precisamente estimular lo que quiere, si es el fruto o normalmente es para eliminar las partes que ya no van a ser productivas en la siguiente temporada y estar garantizando una mejor fructificación. Entonces le llaman podas de formación, pero bueno, cada planta Va o a tener cultivo suyas. tiene su particularidad, ¿no? Para ese Sí. tipo de podas. Mañana yo tengo aquí en la jardina de la casa un tomate cherry que ya le hace falta una podadita, porque justo, y mañana lo hago y les mando el video, porque hay hojas que se empalman unas con otras y a veces chocan. Y ¿qué pasa? Que como acá hay más humedad, si la planta si las ramas están juntas o está muy cerrado el espacio entre las plantas, la ventilación es poca y eso da pie sobre todo a hongos, ¿no? Con el tema de humedad. Entonces también es bueno para ventilación hacer Esas podas. esas O para podas, ¿no? dejar que entre más luz. A veces Exacto, las también. plantas están más densificadas y si haces unas podas con la intención de que entre más aire y sol. Y luz. Entonces, Sí. eh, Y por lo mismo, eliminar las hojas a las que no les está pegando el sol, porque uno, como no les pega el sol, pues no te están funcionando como para hacer fotosíntesis y te están gastando energía, o sea, la planta está gastando energía en mantener esas hojas y esas hojas, digamos, no, te está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Estás manteniendo unas hojas que no te están produciendo o que no están haciendo fotosíntesis porque no les está pegando el sol, entonces ahí es donde también tenemos que empezar a cortar, ¿no? Entonces las de formación pues van más o menos con en ese sentido. Sí van a variar de cada planta, ¿no? Por ejemplo, en las lechugas pues más que de formación es porque te las vas comiendo, ¿no? Las acelgas, las podas que vas haciendo. Sí, a lo mejor alguna hojita que está cosechas, enferma, son podas para cosecha. pero son Ajá. podas para cosecha, ¿no? En el caso de unos tomates, pues no, ¿verdad? Las podas son justo para promover que el fruto la planta tenga más energía disponible para nutrir el fruto. Entonces, según el cultivo, por ejemplo, en la albahaca, ahorita en las aromáticas, muchas de las podas son para no dejar que llegue a la flor, ¿no? Nosotros la verdad las dejamos porque, pues ahora sí que es donde está así de polinizadores, ¿no? O sea, la albahaca está floreando y ya lleva un chorro, sino que tiene meses en floración y está así de abejas, de insectos, entonces pues nosotros lo que queremos es eso, aparte como les decía, ¿no? No es como que, uy, nos hace falta hojas de albahaca, o sea, jamás le hemos bajado, yo creo, ni el 5% a la albahaca en el consumo y preferimos dejarla que se vaya a floración para que sea digamos, pues una Nicho. estancia de un nicho de polinizadores, pero generalmente
las albahacas o las de olor no se deja que lleguen a floración para tener mejor producción de hoja o hojas más grandes. Ese es otro objetivo de podas, ¿no? Y les encanta a las lavandas, a los cedrones, a los romeros, a los tomillos, a las mejoranas, Entre más las podas, que las más estés podando y va creciendo. va creciendo y la hoja, es más productiva, pues la planta. Se fortalece muy. Una de las teorías que hablan de las podas es el estrés a veces, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, se usan para promover floración. Entonces, cuando una planta se ve estresada por una poda, la reacción de la planta por sobrevivencia es producir más flor, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita más semilla y es como dejar, o sea, está estresada y digamos que el Acelera. instinto de reproducción se acelera, pues como que se prende en esa emergencia y empiezan las flores puedes acelerar o promover un mejor proceso de floración. Entonces también hay podas que se hacen con ese objetivo, ¿no? Que empiezas a podar para estresar, digamos, un poco a la planta y empujarla a que empiece a aventar un poco más de flores, ¿no? Ese es otro tipo también de en qué se pueden utilizar. La verdad es que va a variar mucho, si se fijan son muchos objetivos según el tipo de cultivo, Sí, ¿no? y para las podas, pues lo más general que recomiendan para la tijera podadora, bueno, es que tenga buen filo, ¿no? Para que no vayas a hacer varias heridas, sino que hagas un corte fino, recto, en diagonal En está diagonal. bien y no directamente en las yemitas, sino debajo, ¿no? Em, en los nuditos que luego vemos. Y lo más general que se usa es desinfectarlas con alcohol, ¿no? Eso es para Para prevenir infecciones ajá. en la planta. Y eso es pues para que tengas tus tijeras limpias y antes de la poda pues un poquito de alcohol, eso es como lo general que usamos, ¿no? Lo más general y que tengan buen filo tus tijeras. Lucina levantó la Sí, mano. adelante. Sí, son dos inquietudes. Ujú. La primera, cuál sería la condición de humedad que necesita el cedrón para crecer? A mí me gustaría sembrarlo en el huerto, lo tengo en azotea, pero no sé, esta plantita requiere de mucho sol o requiere de sombra. Y la segunda pregunta, cuando una planta ya está en etapa de floración, en esa etapa de floración, más o menos qué tiempo de vida tiene una planta que está en floración. Em, em, Al podar esa planta, podemos hacer que la planta permanezca más en tiempo de floración o la planta por sí tiene un tiempo de vida de floración y luego va como mermando su vida. ¿Cómo sería? Gracias. Sí. Primero del cedrón, va a haber diferentes variedades, ¿no? Y también depende de la variedad, tienen a veces diferentes resistencias o rangos de adaptabilidad, digamos. Pero lo que yo he observado es que le gustan los sustratos húmedos, no le gusta la resequedad al cedrón. Lo que he observado es que también le gusta el sol y la humedad y las podas, estarlo podando, porque si no se enlonga mucho y puede crecer hasta alto, es un arbusto, se hace alto, o muy leñoso. Entonces sí te va a interesar pues la hoja y que no llegue a floración porque pues en el cedrón lo que se aprovecha es como la hoja aromática, ¿no? Y, y estarlo podando y le gusta sí, estarse podando. Eso es Sí, lo que he visto. en cuanto a lo de la floración, Lucina, pues va a depender mucho también otra vez del cultivo. Por ejemplo, El tipo de una planta. lechuga, ya cuando avientas su flor, haz de cuenta que Ya no la detienes. ya aventó su flor y muere, ¿no? O sea, ahí acabó el ciclo, ¿no? Justo en la flor te da las semillitas y ahí quedó, ¿no? O sea, Y ya no te va a servir para el exacto, shuga una vez que sí, ya que entró ya en su enlongó, ciclo sí. de Pues es floración. prefloración, ¿no? Porque primero se enlonga y luego ya la floración, digamos, es cuando ya abre la flor. Y justo cuando abre la flor es cuando te entregó la semilla y pues, ya, ahí fue, ¿no? Pero por ejemplo las aromáticas como una albahaca, pues esta albahaca lleva meses en floración, o sea, siempre tiene flor. La verdad es que no le damos, te digo, no le cortamos las flores porque lo dejamos para que sea nicho de insectos.
y sigue ahí, ¿no? Otras, por ejemplo, si son frutales, cuando florean, quiere decir que ahí viene el fruto, ¿no? Por ejemplo, en los tomatitos, si te fijas, cuando avienta la flor, de ahí viene el fruto, ¿no? Entonces, en la floración, pues apenas va a empezar, digamos, lo padre, ¿no? Porque apenas va a empezar a crecer el fruto, y ya otra vez también depende de la planta o el fruto, hasta que ya, por ejemplo, un tomate cherry, pues te está dando y te está dando y está floreando y floreando y da fruto y florea, y mientras ya tiene unos tomatitos ya listos para cosechar, ya está aventando otras flores y están haciendo otras. O sea, depende mucho si la planta, La que variedad. si la floración es ya su última etapa de vida o incluso es apenas el inicio del fruto, ¿no? Por ejemplo, las Tam- calabazas, todo esto, ¿no? Y también en la temperatura y las condiciones climáticas como humedad y eso están también cambiando siempre, y el ciclo de la vida de la planta siempre está en esa interacción de esos cambios, Sí. entonces puede estarse viendo también influenciada su crecimiento o su ciclo de vida con estos cambios Con eso. climáticos, ¿no? Sí, mira, así como las lechugas, también, por ejemplo, el cilantro, ahorita tenemos mañana, igual que Mónica, creo que ya grabaste los videos, ¿no? Del cilantro. Vamos a Ya ir está en floración y ahí viene la semilla y ahí quedó, ¿no? O sea, también el cilantro, muy parecido a lo de las lechugas, es ya su etapa de floración, ya te está anunciando lo último, ¿no? El rábano igual, ¿no? Ya cuando se enlonga y florece, también ahí acaba su vida, ¿no? su ciclo de Sí, vida. generalmente cuando te dan la semilla en la flor, es decir, que no son de frutos, sí, ya la floración es como la última etapa de vida de la planta, ¿no? Y cuando son frutos, pues depende, pero generalmente te aguantan. Pueden ya dejar a lo mejor justo por las temporadas, ya no están floreciendo, pero no es que la planta se muera, sino ahí está latente y luego ya brota después. Eso va a depender, te digo, de cada cultivo, ¿no? Gracias. Sale, Lucina, muy bien. ¿Qué más? Bueno, íbamos en el tema de las podas. No sé si tengan alguna otra pregunta. Saben que no estamos viendo el chat. Y creo que hay ahí. A ver, A ver. déjenmelo. Ah, sí, ya está el Ah, chat. Hola, aquí buenas está. noches. Híjole, a ver, déjenme. Espérenme, déjenme. Nada más para tener aquí el ¿Por chat. qué no estaba preparada? Ah, ya. A mí me pasó con esos semilleros, Cristina se me dice murieron que... algunas. Ujú. Ah, ok, Cristi. Muy Sí, bien. no, los semilleros, pero está bien eso que te pasó, Cristina, para que sigas practicando y ya no te va a pasar. De aprendizaje, dice. Muy bien. Vale. Bueno, pues otras cosas del mantenimiento, aparte de las podas, es el tema de los abonos. Y el tema de los abonos, digamos que es la nutrición de la planta, ¿no? Es decir, sí, de entrada lo ideal es tener el mejor sustrato que podamos hacer, que ya hablamos de ese tema, donde vamos a incluir en nuestro sustrato en la parte, digamos, de nutrición. Acuérdense que era la parte de estructura, retención que eso nos va a ayudar a retener humedad, la tierra que era como la base, que ahí también van inóculos de microorganismos, etcétera, y un elemento de nutrición, que en este caso hablábamos de compostas, bocachis y humus. Entonces, su sustrato inicial en el que empiezan las plantas, dependiendo la demanda de la planta, ¿no? Porque otra vez, si son unos tomates y si son plantas de frutos, pues es obvio que van a requerir y van a consumir muchos más nutrientes. Entonces, claro que a esas plantas va a haber que estarlas abonando, literal, vamos a tener que estar dándoles de comer más seguido para que puedan sacar frutos mucho mejores. Pero, por ejemplo, una lechuga, ¿no? Unas hojas verdes, un cilantro, pues van a ser cultivos que no van a requerir de tantos abonos, ¿no? Eso va a variar. Pero lo que sí es importante es que consideremos, según los cultivos, que tenemos que alimentarlos. Ahora, una es que las variables es esto, ¿no? Que hablamos, el tipo de cultivo, si es de raíz, si es Fruto. digamos, de hoja, o si es de fruto, eso va a definir qué tanto abono requiere, ¿no? O qué tan constante. Otra variable muy importante también es el tamaño del recipiente o de la cama, ¿no? Si estás en una cama grande, extendida, pues tal vez va a tener, las raíces van a poder extenderse más y y vas a tener más sustrato y van a acceder a más nutrientes, por lo tanto no vamos a tener que estar abonando tanto.
Pero si estamos haciendo, por ejemplo, si tenemos Una unos, maceta pues, de exacto, 40 unos litros. tomates en una cubeta de 20 litros que se puede tener y se pueden dar cosechas muy buenas, pero sí estar conscientes que ahí sí vamos a tener que estar abonando más seguido, porque obviamente la planta va a ir consumiendo esos nutrientes mucho más, con mayor frecuencia porque el sustrato es mínimo, ¿no? Entonces esas dos variantes son importantes, ¿no? Ahora, las cantidades, pues van a variar, pero hay unos aproximados, ¿no? Hay unos, acuérdense que no hay receta mágica, pero hay estándares, digamos, ¿no? Y por ejemplo, para abonar con compostas, macetas, puedes abonar cada 2 meses con 1 centímetro Una de capa de un abono centímetro. sobre el sustrato de la maceta, ¿no? Ujú. Ese es para macetas, digamos, o contenedores más pequeños. Si tienes camas de cultivo o jardineras ya más grandes y, y se recomienda que, pues es que puedes hacer 2 abonadas anuales o hasta 4 anuales. Esto va a depender mucho, ¿no? Pero en general podemos hablar de que haces tu primer abonada al inicio de tu temporada, ¿no? Antes de instalar tus plantas. Y luego puedes hacer una reabonada, una segunda abonada, digamos que antes de la floración, ¿no? Y, y ya, dependiendo del cultivo, pero puedes hacer esas 2 abonadas, ¿no? Digamos para lechugas, 2. A lo mejor para un fruto, digamos un mango, un árbol de mango, a lo mejor ya hacemos 4 abonadas, ¿no? Que puede ser en el primer trasplante, cuando instalaste el árbol, un segundo abonada a lo mejor a partir de los 2 meses, o antes de floración, y puedes hacer hasta una tercera o cuarta abonada antes de la fructificación, ¿no? Entonces esto va a depender, pero en general para un huerto familiar o casero como ahora nos interesa, podemos estar hablando de 2 abonadas, ¿no? Que es al inicio del cultivo y una antes de la prefloración O cuando empiezan los frutos, o ¿no? antes de la Sí, fructificación. exacto. Y también ahí lo van a empezar a notar porque generalmente muchas de las enfermedades, que también las vamos a ver más adelante, este, yo creo que ya tocan creo que la siguiente semana ya empezamos a ver ese tema de enfermedades Y comunes biopreparados. y biopreparados. Ahí eso también son indicadores a veces de nutrición. O sea, muchas veces estas condiciones que aparecen son deficiencias de ciertos minerales o deficiencias en general de nutrición. Es decir, la planta se va debilitando porque ya no tiene, pues ahora sí que es como cualquier organismo, ¿no? Como nosotros. Si no estamos con una nutrición óptima, pues algo va a empezar a fallar, ¿no? Entonces, igual con la planta, a veces esos signos son de que requiere ese abono. Obviamente lo ideal es prevenir, ¿no? No llegar a eso y saber que si ya mis tomates empiezan a sacar ya sus primeros tomatitos y ya pasó un mes y pico, algunas semanas ya desde que literal empezaron en ese sustrato, pues tal vez ya es hora de empezar a abonar para que los tomates, o sea, ahí la planta ya te está diciendo, hey, ahora sí ya voy a producir fruto y necesito comer. Haz de cuenta que como cuando una mujer está embarazada, ¿no? Tiene que comer por dos, ¿no? Hay que meter muchos más nutrientes para que empiece el fruto a crecer, ¿no? Entonces ahí, esa también es una lógica que nos va a dar, la planta, ¿no? Para decir, oye, ya va a empezar a florear, o ya está floreando, quiere decir, ahí vienen los frutos, aquí le metemos con todo otra abonada, ¿no? Sí, y en cantidades también que se pueden estimar por metro cuadrado para abonar, puedes considerar 3 kilos aproximadamente. 3 kilogramos de un abono por cada metro cuadrado de sustrato o de tierra, ¿no? Sí. Y los abonos al abonar, que también se los vamos a grabar ahora en el video, cómo aplicamos los abonos. Tenemos un bocachi que ya casi está listo. Cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Para que no quede tan en directo en contacto con las raíces de las plantas que vamos a instalar, sino que quede como bien integrado en el resto del sustrato. Entonces eso se los grabo, pero aproximándonos más o menos 3 kilogramos de abono por metro cuadrado, ¿no? Y cuando son contenedores más pequeños o macetas, pues el centímetro de abono
sobre la superficie de la maceta, pero esto también lo van a ir estudiando ustedes dependiendo qué plantas estén tratando, ¿no? Y normalmente ya están muy establecidos muchos de los cuidados o cultivos, y entonces más específicamente buscaríamos qué abono o qué cantidad se recomendaría para tal cultivo, ¿no? Pero recuerden que la lógica de un buen abono y un buen sustrato es no es de que si entre más le echo va a ser mejor, no. Va a depender de la calidad de tu abono, y de la calidad del abono depende de la calidad de la materia con la que se originó, ¿no? Qué materiales se usaron para originar ese abono y bajo qué condiciones se hicieron. Entonces la calidad desde ahí viene, ¿no? Recuerden siempre la biodiversidad, la microbiología que queremos conservar y que sea diverso ese ecosistema que no vemos porque es microscópico, pero eso siempre hay que cuidar, no es le echo más para tener buenos cultivos, no. Necesito para un buen cultivo esta biodiversidad de la microbiología, la biodiversidad del ecosistema en general, ¿no? Que ya vimos, las condiciones climáticas más favorables y los abonos de calidad, ¿no? Sí. ¿Cómo van con las compostas? ¿Alguien ya inició ahí sus composteros? Por ahí creo que Nadia tuvo ahí una emergencia, pero ya la resolvió, ¿no? ¿Quién más está intentando ahí? ¿Qué les pareció lo del lombricompostero? ¿Alguien ya inició? ¿Quieres empiezo yo empecé una composta en una cubeta. Ok. Esas naranjas, se alcanza a ver ahí en una foto que subí hace rato. Ah, ok, ahorita la avisamos. Y estoy empezando una composta más grande en pues como en un redondel que hice con algo de malla, más en grande, a ver cómo va. Estoy echándole, no traigo prisa. Vale, perfecto. ¿Y todo bien? Va sin olores, todo bien. Sí, sin olores, mucha mosquita chiquitita. Sí, bueno. Porque se me secó una vez, pero ya después mientras lo mantengo húmedo, no tiene malos olores. Excelente. Perfecto, muy bien. Excelente. Oigan, ¿ya tienes los datos del WhatsApp de todos? No, ahorita si quieren nos coordinamos con eso. Creo que les puedo mandar un enlace directo, como de invitación. Igual se los pongo aquí en la plataforma, y ya de ahí ya nos mudamos al WhatsApp, y creo que va a ser ahí más interactivo, ¿no? Como decimos, más en caliente. Mañana me agarro podando para que vean cómo podamos la ruda. Aguas, porque nos va a dejar pelón todo el huerto, no es cierto. Muy bien. ¿Alguien más ya fue avanzando ahí con su lombricomposta o con la composta? ¿Cómo van con ese tema? Yo, Lucina. Pues yo sí he trabajado la lombricomposta, pero a partir de este curso estoy pendiente del nivel de humedad de la lombricomposta. Entonces creo que por ese lado está bien. Y bueno, nada más quisiera compartir eso, que he logrado estar pendiente del nivel de humedad. Y pues yo calculo que no sé, como en unas 2 semanas más ya estará en la caja que tengo de lombricomposta y bueno, ya en un rato más será tiempo de cosecha. Pero bueno, por lo pronto así vamos. Excelente, muy bien. Qué bueno, Lucina. Déjame prender. Ya nos tocará ver también la cosecha de humus, ¿no? Ya más adelante. Que avancen con las lombricompostas. Oigan, quería decirles algo que se me pasó de las podas. Las podas no se hacen con sol. Se recomiendan que se hagan las podas, aunque sean de formación o de limpieza o cualquier poda que hagan, que se haga por las tardes. Porque si no se podría estresar más la planta, ¿no? Porque está en otro proceso sí, que no sea
más susceptible a deshidratarse por estos cortes que vamos a hacer, ¿no? Porque finalmente sí va a representar como una herida para la planta que va a tener que enfocar energía ahí para la cicatrización, y a veces son más vulnerables pues al ataque de plagas o de algunas bacterias o hongos, ¿no? Entonces, bueno, que se hagan en la tarde con sus tijeras bien afiladas y limpias. Perfecto. O muy temprano pudiera ser, pero yo las prefiero en la tarde porque así ya sé que no van a estar expuestas a sol hasta tiempo después, ¿no? Que ya recuperó cicatrización. Ujú. Sí, adelante, Maribel. Hola, yo Hola. tengo una duda Sí, adelante. de lo que estaban hablando ahorita para el abono de las macetas. Ujú. Escuché, me quedé en lo de 1 centímetro, pero ahí no me fijé o no puse atención de cada cuándo se abonan las macetas, porque yo voy a poner mis plantitas en macetas por el momento. Ok. Cada 2 meses, dependiendo qué planta vas a instalar, Sí. porque, pues no sé, también si va a ser un ajo y dura 7 meses su cultivo, pues a lo mejor vas a incidir abonadas, ajá, porque pero prueba 2 meses, dependiendo qué planta vas a usar cada 2 meses, y tú también vas a ir viendo, porque vas a ir viendo cómo, inclusive a veces perdemos hasta sustrato nivel, ¿no? O ves ahí cómo ya está totalmente integrado ese compost que ya habías puesto en el primer mes, y a lo mejor no es necesario luego al siguiente mes, sino yo lo recomiendo bimensual, y que dependiendo qué planta vas a instalar. Sí. ¿Qué plantas piensas? Ahorita ya van creciendo mis chiles serranos. Okay. Ah, qué padre. Y también tengo una flor de girasol. Ah, ok. Ya salieron y estaba toda emocionada. Ahí subí la foto. Ay, qué chido. Ahorita las vemos. Sí, puede Sí. ser que pruebes bimensual y con Sí. el centímetro para la maceta. Ujú. Y de preferencia, pues que en Ok. el sustrato con el que arrancas, o sea, cuando ya los pases a las macetas, porque me imagino que los estás en semillero, ¿verdad? Sí, Ah, perfecto. Sí, ya ahorita están en cuando semillero. procurar que a la maceta que los vayas a pasar, pues que ya en ese sustrato ya tengas, o sea, que esté rico también Que ya esté en abonado, abono, y así ya Ajá. garantizas el proceso vegetativo, ¿no? sí. Y en el caso de los chiles, pues ahí vas a ver, ya cuando empiezan a aventar también las florecitas, ese también puede ser un indicador de que ahí avientes, porque otra vez, pues ahí vienen los frutos, ¿no? Ahí vienen los chilitos, entonces generalmente cuando va a dar fruto, Con 2 abonadas ella sí, pudiera sí, tener. cuando empieces a ver que ya están los botoncitos, o sea, que ahí vienen ya las florecitas, o que ya están las primeras florecitas, ahí es muy buen momento ya de abonar, porque ya lo que sigue es justo los frutos, ¿no? Ok. Entonces ahí es donde la planta está con todo, Ujú. con esa parte, y le va a gustar el sol, ¿no? Estás en Juárez, nada más hay que Ajá. cuidar el solecito que... Tú vas a ver la planta, te va a ir No tanto. indicando, ¿no? Sí, ahí te va a ir indicando que generalmente el Sí. chile va a Ujú. resistir el sol, pero sí los soles y más ahora con el calentamiento global, ya no Ok. son de 40 grados, ya son de 48, ¿no? Entonces, Ay, todavía no. cuidar eso, ¿no? O sea, cuidar que Bien no tenga feo. mucho sol o tan fuerte. Igual también Que no se con quemen. exacto, que no se quemen con una malla sombra. También cuidar la humedad, porque por lo mismo, por el sol Sí. tan fuerte, también es posible que la humedad se esté yendo, pues más frecuente, ¿no? Por el tema de calor. Ujú. Ok. Sí, tengo una carpita Ah, para protegerlas. muy bien, excelente, pues ya. Y también quería preguntarles, Ujú, no sé si eso tenga que ver, pero no sé por qué a veces unos chiles pican y otros no. ujú. Si tendrá que ver algo con Sí, pues, con la abonada o con la Sí, forma en tiene cómo algo se que están. ver, y se me hace que también el sol con algo de la capsicina, sí, pero no la verdad recuerdo yo bien no tengo el ese dato. fundamento técnico, pero sí hay un Técnico. fundamento
Y es algo muy fisiológico, seguro, de la planta, ¿no? Una respuesta ahí fisiológica, pero voy a buscar el dato y te comento. Ujú. Y, a mí, Ah, yo alguna vez deduje que sí es como sol, o sea, que sí necesitan, para estar bien el picantes, sol. como mucho sol, sí. Para que quizás sí tiene que ver con eso, con el concentración de capsicina, que hay más concentración de esa molécula y posiblemente ahí viene más el picor, pero te lo investigo. Ujú. Bueno, Sale. Pero yo alguna vez se vi van a quedar un rato en el sol. sí, Sí. que estén más picantes en el sol, sí. Muy bien, Ah, perfecto. Letri también comentaba algo. Gracias. Sale, Sí, vale. buenas noches. Buenas noches, Em, adelante. yo sigo con comprando mis suculentitas, pero por ejemplo, en el caso de ellas, van creciendo y cómo es la poda. Ah, pues depende qué plantita. Normalmente se podan desde las De las yemitas, bases, sí. inclusive casi muchas yemas de las cactáceas, son muy vegetativas. Entonces las cactáceas se propagan mucho por este tipo de esquejes, ¿no? De yemitas que enraizan, pues. Sí, que sean como los petalitos, Como ¿no? el nopal sería el caso más clásico, ¿no? Que ahí donde está el nudito el nudito, la yemita, pues, le van a crecer hijuelos, ¿no? Y esos hijuelos son como con los que se propagan, pero pues depende qué cactáceas tengas, porque las podas no, Sí, sí, normalmente no, no. no. Tengo las suculentas. Ujú. Las suculentas. Sí, es que hay Las una podas, gama muy es amplia. depende de qué forma, pero yo en las suculentas las podas que hago son de limpieza básicamente, no de forma. La de limpieza es esas hojitas que ya como cumplieron su ciclo, Se o deshidratan y son se amarillitas. ponen amarillas, se hacen viejas, y tienden a caerse y las puedes eliminar antes, son las que algunas podas que puedes eliminar. Es lo que yo me imagino ahorita con las suculentas que me imagino que tienen, ¿no? No Son son las redonditas, son las redonditas, Sí, son. pero a veces se calientes. les caen las hojitas solas. Ujú. Sí, 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 no tendrías que podar esas a menos que quieras eliminar antes esas hojitas que se van a tender a Se van a caer caer solas, solas. sí. Si la planta está padeciendo de que le falta sol o algún nutriente o inclusive humedad, puede estar perdiendo más rápido sus hojas o este sí, puede mermar, ¿no? Pero bueno, de ahí habría que ver en qué condiciones está la planta, pero normalmente esas no requieren una poda. Ujú. Ok, y mañana me dijeron que me iban a obsequiar un codito de una planta que es como, parece la flor del desierto, que tiene como los tallos largos, casi sin flores, y en la punta tiene las flores que son rosas o amarillas o Ajá. rojas. Ajá, pero no sé cómo quitar el codito. O sea, ¿por dónde sería la poda? Que es Ok. estolón, ¿no? No, espérame. Justo en la yemita, mañana tú, Leti, vas a poder estar en el WhatsApp, en el grupo. Sí, a esta hora, ¿verdad? En la No, 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 noche. ya en un grupo que tengamos para estar subiendo fotos y material, porque te lo puedo Ah, sí. señalar te lo puedo señalar con una imagen. Ah, ok. Porque Creo que sí se normalmente es llama justo en flor las del yemitas, ¿eh? desierto. Ajá. Bueno, y a ver si yo te mando una foto de cuál es la planta también, Ah, Sí, sí para la perfecto. tengo en la que la mente y entiendas. también sí, es esa de la rosa del Es desierto. bien bonita. Sí, sí, a mí me Sí. gusta mucho. Pero sí, para que la puedas, sí, propagar o llevarte ¿qué? Tu Mi hijuelo o codito. tu El codito, codito. ajá. Sí, Mi pero, codito pero y las suculentas son bien nobles para propagar, entonces, ya sea que hagas la poda, el corte justo para propagar, o a veces hasta solas, como el calanchoe, no sé si ubiquen, Se hace o plaga. estas euforbiáceas, estas suculentas,
que en forma de roseta, solas echan sus hijitos y solas se propagan. Entonces no hay que, esas normalmente te digo, no podas a menos que quieras hacer una limpieza ahí a la planta para que aproveche mejor su energía en los tallos, en las hojas más sanas, ¿no? Ok, Pero perfecto, muchas muestro esto gracias. también en el WhatsApp Mañana. mañana. De hecho, les voy a Prepárense enseñar. para el bombardeo, muchachos. Válgame Dios. Ay, es que yo esto de en línea me desespero porque yo soy muy práctica, ¿no? Entonces quiero traerlos al huerto y decirles exactamente cómo, pero bueno, esto es otro Perfecto. taller. Que ahora estamos en línea. Muy bien. Maribel, Muchísimas gracias. no, gracias a ti, Leti. Mañana estamos ahí en contacto. Nos mandas la foto para ver eso. Claro que sí. Sale. Muchas gracias. Muy bien. Bye. Maribel, ¿tenías otra pregunta? Adelante. No, se me olvidó bajar la mano. Ah, muy bien. Perdón. Qué bueno que es digital porque si no, imagínate, ya se queda Me dormida, había te quedas cansado. en el salón, ¿no? Muy bien, Ay, excelente. perdón. Dale. Adelante, Lucina. A propósito de las suculentas o bueno, entre ellas las cactáceas, crecen, se pueden sembrar con poca tierra, porque yo tengo algunos garrafones de plástico del pino, de esos de 5 litros, y de manera horizontal le hice un corte, de manera que tengo una pequeña maceta en un PET de pino. Ok. Y ahí tengo, ya le puse tierra, le puse humus, ya está listo pues. Y quisiera saber si en esos envases de pino, en ese tipo de macetas, puedo sembrar suculentas y se mantendrían en buenas condiciones. Sí, ¿Qué opinan? Arenoso, ¿no? sí, generalmente sí. Ajá, que generalmente sí. No, con poquito sustrato ya se agarran. Sí. Y Nomás no les gusta la saturación de humedad, ya sí, sabes, ¿no? Que exacto. la raíz tenga libertad en el sustrato para que tenga Para moverse. soltura y que no retenga mucho la humedad. O sea, más Ajá. arenoso el sustrato, ¿no? Que arcilloso. Pero ya Entonces, lo preparó, sí, perfecto. y ya está Súper bien. abonado. Y tampoco son muy exigentes las suculentas o cactáceas en abonos, entonces también no, versus un tomate, pues las cactáceas no vas a usar la misma cantidad de Sí. abono, ¿no? Sí, de hecho, mañana igual también ahí les mandamos en las fotitos. Tenemos aquí en una jardinera justo unas suculentas en los huecos de una piedra. Entonces imagínate que, o sea, tan poquitos sustratos requieren que están en un huequito que tendrá unos 5 centímetros de profundidad el hoyito Menos. o menos. Y la mm, eh, suculenta está recontenta, ¿no? Y eso que no está tan soleada, que les gusta más el sol, pero están bien contentas y tienen ahora sí que nada de sustrato y están súper bien, ¿no? Entonces, sí, la demanda de espacio, de nutrientes es muy poca, pues acuérdense, pues ahora sí que son más desérticas, ¿no? Entonces ahí la materia orgánica en los suelos no es abundante, son suelos más arenosos y por lo tanto pues no hay tantos nutrientes, ¿no? Entonces, ni tanta humedad, que también no les gusta mucho, y son mucha plantas humedad, ¿no? normalmente de crecimiento lento, ¿no? Sí, más lentas, por lo mismo. Fíjense que en esas macetas que les comento de PET, tengo varias, incluso me dediqué en un tiempo a no tirar los envases y convertirlos en maceta. Qué E padre. intenté sembrar ahí otras plantas de flor, pero me di cuenta que no se lograban, que su tiempo de vida era muy corto y se terminaban pronto. Entonces, de pronto recordé si podría cultivarse ahí algún cactus o en este caso suculentas. Pero hay un dato, estas igual van a estar en la azotea, pero ahora que empieza el tiempo de lluvia, entonces no será recomendable dejarlas ahí, ¿verdad? Porque un cactus con tanta lluvia se va a ahogar, ¿no? Sí, Sí, no, sería mejor que las protegieras del exceso de lluvia, de de lluvia. humedad. Ujú. Entonces, digamos que para el verano tendría que meterlas como a un espacio cerrado, ¿no? Yo les O un pongo un techito, techito, pero sí que les llegue el el sol. sol. Ujú. Es que la cuestión es que están en la azotea pegadas al Ah, alambrado no tiene techo que rodea
Pues mira, uno es huerto. ver qué te canta, si te van agua, porque no son tantos meses de esa misma cantidad de humedad. Entonces, ver si esos meses te están soportando. Y tú lo vas a ver, la Sí, planta va a empezar a cambiar. Si ves amarillenta, que se se empieza a hacer está amarillita. amarillenta o esculcarla ahí, y a veces hasta ya están ahogadas, están muy saturadas Sí, de agua, y ahí pues ya la llevas sí, a resecar, ¿no? Y a sí. más sol y... Sí, por eso mismo, Lucina, que el sustrato esté muy bien drenado, ¿no? O sea, para que justo si hay Ujú, lluvias abundantes, Se que seque. no retenga, al contrario, aquí lo que vas a buscar es que no retenga humedad. Y no importa tanto con los nutrientes, porque va a ser mínimo lo que requiere, o sea, no hay ningún problema de que se esté, digamos, lavando, ¿no? Por así decirlo, con el exceso de lluvia, pero es mejor que no tenga ese exceso de humedad, que esté bastante suelto, más arenoso el sustrato y ahí va a poder, probablemente puedan sí aguantar las lluvias. Pues ahí lo Tú vas a lo ir vas a viendo. ver, si ves que ya no aguantaron eso, pues ahí sí ya las tienes que refugiar, pero también pues siempre el sol va a ser importante, entonces, En eh, esa- ujú. en una ventana, ¿no? Pudieran estar al interior de una ventana con sol también. Pues, de hecho, las suculentas muchas veces usan o se pusieron, digamos, ahora de moda mucho por el tema de decoración, ¿no? Y a veces se utilizan también mucho adentro de las casas en ventanas, ¿no? En sol. Sí, sí. Incluso lo curioso en tener esas en la azotea es que de pronto empezaron a crecer pequeños nopalitos Ujú. en Órale, esas macetas chiquitas. órale. Entonces lo interesante es que las propias plantas de poca tierra y de ujú, lugares más áridos, pues crecieron ahí. Esa parte es interesante, como Órale, qué padre. la propia naturaleza va buscando dónde es el Ah, ambiente y ¿no? crece esa parte. Por eso también me dio la idea, digo, pues aquí no sembré ningún nopal y creció un pequeño nopalito, no sé cómo se llame, pero ha de ser seguramente una cactácea, mm, pero tipo nopalito pequeñito. Entonces órale, fue qué padre. muy asombroso. Bien, Sí, sí, excelente. Perfecto. Gracias. Dale, gracias a ti, Lucina. Déjenme. tantas cosas, ¿no? Sí, muy bien. Pero pues nos vemos también mañana en el grupo, ¿no? Que Sí, cómo... bueno, si alguien más tiene preguntas, levanta la malita o activan el micro y mientras les platico. Yo creo que pues hasta ahorita el medio donde sí estamos todos sigue siendo la plataforma. Si quieren de ahí, según yo en WhatsApp, cuando se crea el grupo, hay un enlace que puedes compartir para que se sumen al grupo. Y si no, ahí mismo les aviso y si quieren les pido ahí en los comentarios que me pongan sus teléfonos, ahí sí, ya me los anotan y ya yo los voy agregando al grupo para que ya estén ahí al pendiente Ujú. y listo. Ya si es el enlace, pues ya nada más les pongo el enlace directo y ya, ahora sí que más automático, ¿no? Pero sí para ya armar el grupo porque sí veíamos sobre todo por el tema ahora sí que audiovisual, ¿no? De poder estar mandando los videos ahí inmediatos de lo que vamos haciendo en el día a día. Pues es más rápido por ahí y ahí vamos ya comentando, ¿no? Y lo de las sesiones igual, por ahí también les mando los enlaces de Zoom, o sea que ya ese sea el canal, ¿no? De todos modos, lo que ya está en la plataforma, documentos así, pues todavía la plataforma va a estar ahí indefinida y ya los nuevos documentos pues ya los van a tener ahí a la mano también en el WhatsApp, como ven. Sí, está muy bien. Entonces mañana tendríamos que estar pendientes, ¿no? Del chat, bueno, del el Sí, Sí, mensaje de que la nos mandes en y plataforma. la ya que plataforma. puedan se agregan, sí. Sí, de todos modos, mañana, aunque lo armemos mañana, por ser el primer día, voy a seguir poniéndolo en la plataforma, lo de la sesión y así, para que los que no alcanzan a estar o van un poquito atrás, que sepan que ya va a ser ahí el canal de comunicación, ¿no? Pero mañana ahí se los ponemos. Y Ujú. les empezamos a mandar todos estos videitos porque sí hay trabajo pendiente que darle aquí a los huertos y ahí les vamos subiendo. Y también las dudas de ustedes también, las fotos que O su tengan o como seguimiento en el vayan. momento, si Ajá, tienen una duda, para también estar ahí más pronto. más pronto. Perfecto. Muy bien. Dices que para darnos de alta solo es con
Con el enlace que pongas, damos clic y ya supongo Sí, que según yo, directamente. según yo voy a investigar, y si no se puede así, pues ya yo ahí mismo buscamos les para pido, agregarlos. sí, los buscamos ya para agregarlos al grupo. Gracias. Dale, muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos, mañana. Mañana vamos a resolver también dudas en general y les vamos a mostrar algunos avances que hemos hecho de los temas que hemos visto y ya ahí vamos rebotando toda esa información, ¿sale? Pues bueno, que estén muy bien. Gracias, buenas Nos vemos noches. mañana. Gracias y que pasen muy buenas noches. Descansen. igual, Buena cuídense. noche. Gracias. Bye Buenas bye. noches. Bye. Bye. Buenas noches, bye bye. Bye Bye, bye. bye, Nadia.